Buenos días, hermanos queridos, que Dios los bendiga a cada uno en esta hermosa mañana, tarde, amén. Hoy, hoy es diciembre, 9 de diciembre del 2025, amén. Que Dios los bendiga a cada uno, que Dios los llene de paz, de gozo, amén. Reciban paz de parte del Señor, que reciban gozo de parte, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por este día tan hermoso que ha hecho para que nosotros podamos meditar en su palabra, amén, podamos leer su hermosa palabra y poder conocer más a Dios, amén. Su palabra dice que en el libro de los Salmos, que este día lo ha hecho el Señor, amén. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, amén. Este día lo ha hecho nuestro Dios para que nos gocemos, nos alegremos en Él, para que declaremos victoria en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, declarar que Dios está con nosotros, declarar un día más de vida, un día más de paz, de gozo en nuestros corazones, amén, porque adoramos a un Dios que está vivo, un Dios que nos transmite, amén, esa paz y ese gozo. Dice su palabra que Jesús, cuando Él ascendió a los cielos, antes de ir al Padre, amén, a la diestra del Padre, Él le dijo a los discípulos, amén, la paz os doy, la paz os dejo, y no la doy como este mundo lo da. Su paz, dice, que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Pablo también lo habla, que la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Amén. Es una paz que solamente la podemos conseguir a través de la búsqueda de su presencia. Amén. Que Dios los bendiga una vez más. Y en esta mañana quisiera compartirles una porción de las Escrituras, amén. Una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Juan capítulo 9, amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, vamos a estar meditando en unos versículos, amén. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén, gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, pongo mi mente y mi corazón, Señor, delante de ti, Señor. Padre, que esta palabra, Dios, pueda tocar, Señor, nuestro corazón. Que podamos, Señor, ser ministrados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, pongo mi vida en tus manos. Administra, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo, Señor, la vida de los que vayan a escuchar este video, esta palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, que mientras hable de tu palabra, Padre, que tú puedas, Señor, sanar a todos los que estén enfermos, a todos los que estén con dolores. Señor, que ellos sean sanados, todos los enfermos, todos los que estén, Señor, cautivos, que sean liberados, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Este capítulo en el libro de Juan es una historia muy conmovedora, amén, porque cuando Juan narra esa historia sobre este ciego que era un ciego diferente, amén, dice que fue un ciego de nacimiento. Jesús había sanado ciegos en la Biblia. Hay la historia de Bartimeo, donde Bartimeo fue sanado, amén, y otros ciegos también que fueron sanados a través de Jesús. Pero la historia de este milagro que Jesús hizo fue en un ciego de nacimiento. Dice que este ciego era ciego de nacimiento. No era el ciego como Bartimeo ni el otro que el Señor había sanado, sino que aquí Jesús vio que este ciego era diferente, era ciego de nacimiento. Dice la palabra que cuando Jesús pasaba por ese lugar, pasaba con sus discípulos, y al pasar Jesús, dice que vio a este ciego, amén, que era un ciego de nacimiento. Era un ciego que mendigaba todos los días para comer, para poder alimentarse, para poder vivir. Y era un ciego que dice que todos lo conocían, sabían que él era ciego de nacimiento porque él mendigaba todos los días, amén. Pero llegó un día donde el Señor Jesús llegó a su vida, y ese día dice que Jesús vio al ciego, y dice que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que por qué él era ciego, por qué, si fue por culpa de él o si fue culpa de los padres, porque el hombre había nacido sin la vista. Pero en el versículo 3 es cuando Jesús responde, amén, de una manera diferente, una manera increíble, como Jesús le responde y le dice, en el versículo 3 le dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, no era culpa ni del hombre ni de sus padres. La razón por qué él había nacido así era para que las obras de Dios se manifiesten en él, y para que Jesús pueda hacer el milagro, y para que todos puedan ver el poder de Dios a través de la fe. Porque los milagros que había hecho Jesús habían sido a través de la fe de las personas, de la obediencia que las personas hacían cuando Jesús les preguntaba, ¿no? Muchos milagros que Jesús hacía, siempre preguntaba primero si creían en Él. Siempre Él hacía la pregunta: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Y Jesús siempre respondía que sus milagros eran a través y conforme a la fe de las personas. Porque Jesús en ese tiempo era un hombre normal, un hombre regular a los ojos de las personas. No era el Jesús que nosotros obviamente conocemos. Él era un carpintero. Todos lo conocían que él era el hijo de José, el hijo de María, que era un hombre regular, que había nacido de una familia normal. Era Jesús.
pero nadie sabía que Él era el dador de vida. Él era el hombre que había llegado al mundo para librar a los que estaban cautivos, para hacer milagros a través del poder de Dios, porque Él era Dios en un cuerpo de hombre. Por eso aquí Él dice que no fue culpa de los padres ni de Él, sino que fue para que Dios haga la obra en Él, para que el poder de Dios se manifieste en Él y para que todos puedan ver las obras de Dios. Y me impacta cómo Jesús le responde, amén, cómo Jesús le habla a los discípulos y cómo en el versículo 4 Jesús le dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús había hablado, les decía que Él tenía que hacer las obras mientras había luz física durante el día, donde podía haber luz para que Él haga la obra por la cual fue enviado, y no solamente Él, los discípulos, porque Él era la luz. Él tenía que dar luz a los que estaban en tiniebla, dar luz al que no tenía vida, porque en Juan 1 dice que el Verbo era Dios, que el Verbo era la luz y la vida de los hombres. La palabra era la vida de los hombres. Y en esta situación, este ciego de nacimiento no veía la luz del día, no podía ver, estaba ciego de nacimiento, duró toda su vida sin poder ver. Pero llegó el día donde Jesús llegó a su vida, donde la luz, por eso dice aquí en el versículo 4, dice: me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En el versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús habla que Él es la luz del mundo, que Él venía al mundo para traer la luz, no la luz física, sino la luz espiritual, la luz en las almas, porque en ese tiempo, cuando Cristo vino a la tierra, el mundo estaba bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder del enemigo. Pero Jesús vino a deshacer todas esas obras del diablo, vino a dar luz al mundo. Y en este momento, cuando Jesús se topó con este ciego, dice que Jesús habló. Cuando Jesús habló en todo este pasaje, antes de hacer el milagro a este ciego, Jesús hizo una conversación con sus discípulos delante del ciego. Y el ciego, yo me imagino que él estaba escuchando las palabras que Jesús decía. Y a través de las palabras que Jesús decía, el ciego, me imagino que estaba recibiendo fe a través de la voz de Jesús. A través de lo que Jesús decía, el ciego estaba recobrando su fe para poder ser sanado. Porque Jesús dice aquí que entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Este ciego no podía ver, dice que cuando
un ciego de nacimiento es diferente a un ciego que pierde la vista más adelante en la vida. Un ciego de nacimiento dice que un ciego no puede ver la luz, no ve. Cuando nace ciego, no ve nada, no ve ni siquiera oscuridad. Solamente un ciego de nacimiento puede usar el tacto emocional y el tacto físico, que al tocar las cosas puede pensar, porque no puede ver nada. No es como un ciego que pierde la vista en una parte de su vida, ¿no? Porque cuando un ciego pierde la vista en un trayecto de su vida, dice que el ciego tiene una imagen en su mente, puede tener una percepción de las cosas que hay en el mundo. Pero un ciego de nacimiento no tiene ni una imagen en su mente, no tiene nada, hay totalmente sin luz. Pero Jesús aquí dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y yo me imagino cómo el ciego empezaba a escucharlo a Jesús, escuchaba a Jesús. Y él, con su tacto emocional, con las palabras que Jesús decía, el ciego podía adquirir fe, podía escuchar al Mesías, al Maestro, amén. Yo me imagino el ciego escuchándolo a Jesús, lo que él decía de él, y tenía al dador de la vida, al dador, a la luz del mundo, al lado. Estando ciego de nacimiento, él empezó a recordar la fe que podía haber, porque el que le estaba hablando no era cualquier persona, amén, porque todo el mundo conocía a Jesús, pero no sabían que él era el Dios en cuerpo de hombre. Solamente era el nombre, pero era Jesús. En realidad era el dador de la vida, era la luz del mundo. Y en el versículo 6 es cuando Jesús le habla al ciego, le dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Aquí es cuando ya Jesús, después de haber hablado con sus discípulos, después de haber conversado con ellos y diciéndole por qué él estaba en esa situación, Jesús le habla y hace una acción. Dice que después de haber hablado, Jesús escupió en el suelo e hizo lodo con su saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Eso es un acto profético, lo ungió los ojos del ciego, porque al tocar la saliva de Jesús y el barro, él untó los ojos del ciego. Y lo ungió porque el ciego era de nacimiento. El ciego había recibido una nueva vida, en mi entender, porque volvió a nacer, aleluya. Y dice que cuando Jesús untó los dedos con barro en los ojos del ciego, dice que Jesús le dijo al ciego: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y yo me preguntaba cómo este hombre al estar sin ver, él pudo caminar hasta ese estanque siendo ciego. Él pudo caminar hasta el estanque de Siloé, que significa enviado, amén. Y bueno, ahí fue el enviado a ese estanque. Pero el ciego caminó por fe, porque el ciego no podía ver, pero caminó.
caminó hacia el lugar donde Jesús le había dicho. Cuando Jesús le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y dice aquí, fue entonces y se lavó y regresó viendo. El ciego por fe se fue a lavar. Y dice que cuando volvió viendo, aleluya. Y sucedió el milagro. El ciego cuando él fue por fe a lavarse, cuando se lavó, se sacó ese barro de los ojos, él pudo ver. El ciego con ese acto de fe, él pudo recibir su milagro. Lo importante que es la acción. Porque cuando nosotros empezamos a accionar conforme a lo que Dios nos dice, vamos a poder recibir esos milagros. Porque este ciego actuó por fe, no viendo, pero se fue caminando. Y en el camino empezó a recibir su milagro. Y cuando él se lavó, ya podía ver. Pero su acción fue la que movió el milagro. Por eso Jesús le habló y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Aleluya. El ciego se movió por fe creyendo en la palabra que Jesús le dijo. El ciego no cuestionó la orden de Jesús. Él trabajó en su milagro sin importarle su lógica de incapacidad. Amén. Él actuó, por eso la importancia de poder actuar cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una palabra. Nosotros tenemos que actuar por fe, porque este ciego no podía ver, pero él se movió por fe. Él recibió la palabra, la instrucción, fue obediente, se fue a hacer algo imposible, porque Jesús no lo sanó al instante, sino que esperó que este hombre haga el acto de fe. Por eso Jesús habla en una de sus palabras, de las parábolas que él habló, y él decía, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dijeras a esta montaña, muévete, se moverá. Porque Jesús, nuestro Señor, necesita que nosotros hagamos la otra mitad, la otra parte. Él nos da una palabra y nuestro trabajo es creer esa palabra y hacerla para que esa palabra tome vida y se pueda cumplir en nuestra vida. La ceguera es algo muy, en el mundo físico, la ceguera es algo muy crítico, cuando no podemos ver, no podemos caminar, no podemos ser independientes, no podemos hacer nada en nuestra propia voluntad, porque necesitamos la ayuda de los demás. Necesitamos que alguien nos dé, porque dice que este mendigo, este ciego era mendigo y él mendigaba todos los días. Él necesitaba la ayuda de sus vecinos, de sus familiares para poder comer, quizás para hacer todos sus quehaceres diariamente. Era básicamente una persona que no ayudaba a la comunidad. Es una historia muy triste, porque un ciego tiene una incapacidad. Y así nosotros, en nuestra vida espiritual, podemos a veces estar ciegos, aunque podemos ver. Pero la ceguera espiritual es algo muy crítico en el mundo del cristiano, del que cree en Dios. Porque al no poder ver nosotros, al no poder discernir lo que nos pasa, podemos estar dependiendo siempre de las palabras de otros, de los demás. Y estamos a veces mendigando algo que ya tenemos dentro de nosotros. Porque ahora nosotros tenemos a Jesús que mora en nuestro corazón, al Espíritu Santo y al Padre. Los tres moran en nuestro corazón. Ahora nosotros tenemos el poder no solamente para poder librarnos de todas nuestras
incapacidades espirituales, sino poder liberar a otros, que otros puedan ver, que otros puedan recibir la vista, que otros puedan ser ayudados a través de nosotros. Y nos volvemos nosotros un instrumento útil aquí en la tierra, en la mano del Señor. Por eso Dios necesita que nosotros tengamos una vista correcta, que podamos ver realmente con los ojos de Cristo, que podamos ver lo que realmente necesitamos ver, que podamos andar por fe. Dice su palabra que el justo por su fe vivirá, que el cristiano no se mueve, nosotros no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que creemos, por fe. Y para poder ver necesitamos la fe, necesitamos poder adquirir fe a través de Jesús, a través de la palabra, para poder recobrar la vista y poder ser independientes en todos nuestros quehaceres espirituales, que podamos crecer en nuestra vida espiritual y no esperar que alguien nos dé, sino poder nosotros mismos comer y tomar de esa fuente de vida, de esa agua viva que es la palabra, que es el Espíritu. Porque nosotros tenemos la autoridad y el poder que Dios nos ha dado para poder recibir los milagros, poder ser bendecidos cada día y poder bendecir a otros. Y lo que más me impresiona de este hombre que fue ciego de nacimiento, cómo él actuó por fe. Él se levantó y fue, caminó y llegó a la fuente, al estanque, donde se lavó los ojos, y dice que cuando se lavó los ojos, él regresó viendo. Él regresó viendo porque su fe y su obediencia fue la que lo pudo librar de esa ceguera de nacimiento. Hoy el Señor te dice que creas en Él, que hoy el Señor por fe te da la vista. Hoy empiezas a ver en el nombre de Jesús. Yo no sé en qué punto de la vida has quedado quizás ciego espiritualmente, donde en algún punto de la vida nosotros quedamos sin vista. Empezamos a caminar viendo las promesas, creyendo en el Señor, pero en un punto de la vida el enemigo nos ciega, nos pone una venda en los ojos, donde ya no podemos ver lo que veíamos antes y empezamos a depender de lo que nosotros podemos ver físicamente, ¿no? Porque la vista espiritual es algo que es ver lo que no se ve físicamente, sino se ve en el mundo espiritual, que son las promesas. Y hay veces que el diablo nos pone una ceguera donde dependemos de lo que vemos físicamente, cuando Dios quiere que andemos por fe, no por vista. Y hay puntos de la vida donde el enemigo logra cegarnos y empezamos a depender de todo lo que, del gobierno, de todo lo que tenemos para creerle al Señor. Y nos volvemos un mendigo, nos volvemos un incapacitado espiritual. Pero hoy Dios quiere que tú empieces a ver otra vez. Hoy el Señor quiere que tú empieces a recobrar esa vista y que empieces a caminar por fe, como el ciego caminó y fue a ese estanque y recobró la vista. Así el Señor quiere que hoy recobres la vista, que andes, que vayas a Él, porque Él es el agua de vida. Él es el que sana, Él es el agua, el estanque donde te puedes lavar los ojos y puedes recobrar la vista a través de Él, a través de nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús,
Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy empiezas a ver, que empiezas a ver claramente, que empiezas a ver las cosas que no veías antes, que hoy tu fe empieza a tomar vida, que hoy empiezas a creer lo que empezaste a creer en el principio, que tu primer amor empieza a tomar vida, que hoy empiezas a buscar al Señor como el principio en el nombre de Jesús de Nazaret, y que toda ceguera desaparece en el nombre de Jesús. Porque Dios necesita que estemos vivos espiritualmente, que podamos, dice la palabra que en el libro del Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no podemos ver qué es la palabra, si no hay luz en nuestro corazón, vamos a estar ciegos espiritualmente y no vamos a poder ver el camino que estamos caminando. Pero hoy el Señor te da en el nombre de Jesús la vista de nuevo. Jesús te da la vista de nuevo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy empiezas a tener fe de nuevo. Hoy el Señor pone fe en ti en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Quisiera orar por tu vida, por tu familia, por tus hijos. Quien vaya a ver esta transmisión, quisiera hacer una oración. Yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar, está con nosotros. Y quisiera orar por ti, amén. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración de fe en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, Señor, yo vengo delante de tu presencia y presento, Señor, a mis hermanos, a los que en este momento oirán esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Señor, yo clamo y oro por ellos. Señor, declaro en el nombre de Jesús que ellos empiezan a recobrar la vista, que ellos empiezan, Señor, a caminar con fe, Señor, y que todo lo que se ve imposible en su vida, Señor, que ellos los puedan ver posible a través de tus ojos, a través, Señor, de tu palabra, a través de lo que tú has dicho de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, yo clamo y oro, Padre, por lo que en este momento estén escuchando, lo que estén enfermos, Señor, lo que estén con dolor, lo que estén, Señor, sintiéndose oprimidos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro libertad sobre sus vidas. Todo el cautivo, Señor, es libre en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad, ordeno que toda enfermedad, Señor, suelte la vida de mis hermanos, Señor, sea lo que sea, cualquier enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, que ellos empiezan a caminar por fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que tengan un excelente día. Amén. Gloria al Señor.